Hola, buenas tardes. Te saluda Jimena Ibáñez, dándote la bienvenida a tu clase de técnicas de enseñanza para el Instituto INCAN segundo nivel. Y como lo prometido es deuda, aquí estamos dándote la clase especial para la ley de la comunicación, que es la cuarta ley. Y debido precisamente a que esta ley es una de las más prácticas y de contexto pedagógico para poder ser unos excelentes comunicadores y maestros, pues estamos aquí con de pronto una manera de presentación diferente al live de Facebook, pero haciéndolo con este maravilloso sistema para poder presentar, pasarles las diapositivas y darles un poquitito más de ilustraciones respecto de esta clase. Entonces vamos a empezar y como vamos a ir viendo en esas diapositivas, entonces hoy estamos en técnicas de enseñanzas enseñando para cambiar vidas, clase número 4, ley de la comunicación. Ahora, ¿qué dice la cuarta ley? La comunicación eficaz requiere la construcción de puentes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a mirar que la comunicación requiere que nosotros encontremos dónde está como lo que entre esa persona que vamos a enseñarle y nosotros haya algo que nos conecte, algo que en lo cual podamos prendernos nosotros como maestros para poderles llevar un mensaje. La siguiente slide dice: la comunicación es la razón de nuestra existencia como maestros. Entonces, en la página 77 dice: y si tiene usted algún respeto saludable por la dificultad de este proceso, entonces va a orar más inteligentemente, estudiará y trabajará con más esfuerzo y aprenderá a confiar en Dios en un nivel mucho más profundo. Y aquí permítanme, yo les profundizo un poquito esto, precisamente, dado de que la comunicación es nuestra esencia, o sea, nosotros estamos llevando el mensaje a través de la comunicación. Como maestros, lo que tratamos de llevar a los estudiantes es información, es conocimiento, es sabiduría, y como lo hemos dicho en otras clases anteriores, obviamente no llevamos solo palabras, un mensaje escrito, sino que también algo que nosotros somos y vivimos. Así que, para ser clara, concisa y tal vez tan tajante como lo fue el escritor, porque esto fue escrito, como lo vio en el slide anterior, directamente por el escritor, el doctor Hendricks. Y es que si tú quieres ser un buen maestro, debes de saber conscientemente que tienes que ser un buen comunicador. Y la manera para ser un buen comunicador no va a lograrse a través de ver videos de cómo hablar en público o a través de aprenderse de memoria algunas citas o algunos contextos de tu libro, de lo que vas a enseñar, sino que esto va a ser porque tomamos una responsabilidad y una seriedad de este gran honor que nos ha dado Dios de llevar su palabra y de enseñarla, y por tanto vamos a confiar en Él y vamos a estar de rodillas clamando para que sus dones y esas habilidades y talentos que de Él vienen vengan a nosotros para poder entregar bien el mensaje. Tenemos que tener una dependencia total de Él sobre nosotros para poder ser unos buenos comunicadores. Entonces, yo te invito a eso, yo te invito a que de ahora en adelante cualquier comunicación, cualquier enseñanza que tú vayas a hacer, por favor, siempre llévale esto al Señor para que puedas entonces ir adelante con tu mensaje de la manera correcta. Vamos a la siguiente y dice: la comunicación. ¿Qué es comunicación? En el latín el significado es communis, o la palabra, perdón, es communis. ¿Y qué significa? Significa común. Entonces, para comunicar debemos primero establecer lo que se tiene en común, lo que se comparte. Mientras mayor sea lo que hay en común, mayor será el potencial para la comunicación. Por eso ahí hay una imagen de un puente, si tú puedes ver. Y eso de esa es la clase. Eso es lo que el escritor nos está dando como ilustración para entender. Para nosotros dar una buena comunicación, vamos a encontrar algo que tengamos en común. Y eso que tenemos en común es lo que él dice en su eslogan para este capítulo. Y es que es necesario la construcción de puentes. Y la construcción del puente se hace a través de encontrar lo que tenemos en común con el estudiante y entre nosotros. Por ejemplo, en este caso, yo les puedo establecer
como lo hice de pronto al principio, que no se preocuparan, porque nosotros como estudiantes, bueno, siendo ahora maestra, somos unos estudiantes continuos, pero que yo una vez estuve sentada ahí donde usted está como estudiante y también pensé que no iba a ser capaz, pero que gracias a que oré y gracias a que le pedí a Dios precisamente de sus dones, poco a poco el Señor me fue desarrollando la apertura para entender la palabra de Dios y sobre todo el don de poderla entregar, un don de oratoria, un don de exposición. Entonces, cuando nosotros establecemos ese común denominador, quiere decir que tanto tú como yo estamos vulnerables o hemos sido vulnerables y nos hemos sentido débiles en la capacidad de comunicar. Eso, cuando tú y yo lo establecemos y yo abro mi corazón hacia ti y me pongo en una posición donde tú también estás, entonces se abre la comunicación y se abre el sentido tuyo para recibir lo que yo estoy diciendo y viceversa, porque yo en mis sentidos voy a poder percibir, discernir cuáles son tus necesidades y hacia dónde está tu potencial, hacia dónde se debe de dirigir los esfuerzos míos como maestra para potencializar lo que tú tienes o maximizar tus dones y talentos. Eso se va a dar precisamente a través de establecer una relación. El libro con el doctor Howard nos mostraba el ejemplo de una familia donde ellos, para poder llevarlos a ellos a un entendimiento o a un discipulado, lo primero que hicieron fue establecer una relación. Y efectivamente, déjame decirte que lo más efectivo, lo más exitoso para poder nosotros lograr encontrar ese común, ese mínimo común múltiplo, ese denominador común entre nuestros estudiantes y nosotros, es interactuar con ellos. Recuerda que esto ya ha sido mencionado en otros libros, capítulos de este libro, y es bien importante que tú lo tengas en cuenta cuando te desarrolles como maestra o como maestro. No es en que estamos enseñando libros solamente, no es de que solamente llevamos la palabra de Dios en seco, es que llevamos estos libros abiertos que somos nosotros, que claro, llevamos unos textos, una información, un catálogo, una preparación, pero para poder entrar y poder hacer conexión de la información que estamos dando, tanto de la Biblia como de otros contextos, necesitamos conocer a nuestro estudiante y más en el contexto cristiano. Específicamente, si es discipulado, cuánto más tú tienes que conocer a aquellos que tú estás discipulando, a tus estudiantes de infantil. Conoce a los niños, quiénes son sus padres, cuáles son los gustos del niño, cuál es su deporte favorito, cuáles son sus necesidades, qué le gusta, cómo llena su tanque ese adulto o cuáles son sus necesidades presentes. Todas esas características de la persona, sus sueños, sus deseos, las visiones o profecías que haya recibido, te van a hacer una empatía y te van a conectar con la persona de manera tal que cual principio o la verdad bíblica que tú les quieres enseñar va a poder ser traducido en un lenguaje que él va a entender. Yo, como comunicador, como maestro, no le voy a enseñar con el mismo lenguaje a una persona que tiene un PG, un doctorado en filosofía o en psicología, o una persona que tiene 4 empresas y tiene un desarrollo empresarial y viaja por el mundo, a una persona que de pronto hizo hasta high school, o a una persona que fue al bachillerato y apenas empezó una carrera. Todo de acuerdo también a su conocimiento, a sus necesidades. A una mamá que está sufriendo por un hijo adolescente se le enseña diferente. Las mismas verdades bíblicas se le pueden llegar de una manera diferente a una mamá que tiene niños recién nacidos de 2 años o 4. Igual para los hombres. Un hombre soltero va a recibir las verdades bíblicas de santidad de una manera muy diferente y va a ser enseñado de una manera diferente con la misma verdad a un hombre que es casado y tiene una relación matrimonial por años. Entonces tú tienes que conocer y tú tienes que establecer. No necesita que tengas las mismas similitudes, pero tienes que buscar en el conocimiento, cuando te encuentras con esa persona, cuando realmente te interesas por ella, tienes que buscar eso en común. Es bien importante que seas diligente en eso. ¿Qué dice nuestro siguiente slide? Jesús tomó toda la iniciativa y no da por sentado que no existían barreras para la comunicación. Él procede a romper las barreras raciales, religiosas, sexuales,
sociales y morales, a fin de establecer una base para la comunicación. Eso lo vemos en Juan 4. Y eso también es tu tarea, la esencia misma de nuestra labor como maestros. Vaya, este slide, recuerda que todo lo que estoy poniendo aquí está totalmente escrito en el libro. Estamos trayendo casi que preguntas y respuestas de tu examen, pero lo importante de lo que estamos hablando aquí no es el examen solamente, sino que tú realmente aprendas. Entonces tienes que tener aquí en cuenta de este slide que miramos, es que Jesús nos da el ejemplo. ¿Cómo? Exactamente haciéndolo. En la parte histórica de Juan 4, cuando él se acerca a la samaritana, donde ella misma dice, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo? ¿Sí? Cuando eso fue en la parte social, cultural, de racial, cuando se acerca a un cobrador de impuestos, cuando habla con una mujer pecadora, bueno, era la misma samaritana, ahí también en la parte moral, pero aún con otros pecadores. O sea, él nos dejó totalmente claro que a él no le importaban esas barreras ni segmentar el credo, sino que al contrario, era abierto para todos. Y óyeme bien, maestro, educador, discipulador, evangelista. Nuestra visión y misión en el mundo cristiano, como un llamado de Dios, es llevar su palabra, es llevar su amor y que la gente le conozca. Bueno, pues así mismo lo tenemos que enseñar, de una manera sin límites, ¿sí? O sea, sin barreras. No que porque tú eres muy pecador, o que porque tú eres de Ecuador, o eres de Arabia, o eres europeo, o porque eres rico multimillonario. No. Nosotros tenemos que traer una comunicación que no segregue, sino que sea para todos. Entonces, la esencia misma, recuerda esto, y voy a repetirlo, y esa también es tu tarea. La esencia misma de nuestra labor como maestros es romper barreras. Recuerda muy bien esto. Ahora bien, en la siguiente imagen, si tú puedes observar, hay dos mujeres y una a cada extremo del puente. ¿Qué es ese proceso de construir puentes? Precisamente, puede ser que una se vea preocupada y la otra se vea en paz, pero tenemos que llegar al conocer estas personas y buscar eso en común. Yo creo que esta imagen, si tú la observas bien, puedes ponerle a la persona de la izquierda que está observando a la otra persona de su extremo opuesto. Y en tu imaginación, por favor, quiero que como tarea, ya que le puedes dar pausa a este video, que pongas tal vez a un nombre de una persona a la cual tú quieres enseñarle las verdades de Dios. Y quiero que pienses, por favor, qué puedes encontrar en común entre esa persona y tú. Si tú haces esta tarea, yo te voy a estar asegurando que si vas a encontrar algo que te va a decir que... ¿Ok? Entonces, ya pensado en esto y tomen nota de eso, la mano a la tarea va a ser de que lo hagas, de que vayas y busques eso en común y a través de una conversación amistosa lo puedas encontrar. En ella abras la posibilidad y puedas introducir unas verdades bíblicas o continuar con el discipulado. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos entonces a mirar los tres componentes de la comunicación. Conocimiento, sentimientos y acción. Vamos a repetirlo. Conocimiento, sentimientos y acción. Esos tres componentes vamos a deslogarlos uno a uno. Número uno, conocimientos. Si conozco bien algo, lo siento profundamente y lo hago consistentemente. Entonces tengo un gran potencial para comunicarlo con excelencia. Cuando lo conozco bien, debo estar convencido de que tiene valor y deben ser de mi uso personal. Tienen que ser de beneficio para mí. Este es el punto de partida de la comunicación. Muy bien, aquí esto es esencial, esto es maravilloso, gracias a Dios por este libro, porque en el sentido que estamos hablando aquí es la verdad bíblica que estás enseñando y has preparado para entregar en un currículo, sea que sea como se llame la clase, tiene que ser una verdad bíblica en la cual tú estás viviendo, caminando y dando testimonio. O estás en proceso de perfeccionar, obviamente, tal vez apenas la conoces, apenas el Señor te la revela, la estás aprendiendo a conocer y la quieres compartir. Recuerda que nosotros traspasamos la herencia, nosotros somos... ¿cómo dice? Rescatamos las verdades dadas que vivimos, que nos transforman y seguimos pasando la estafeta.
Entonces, en este sentido, nosotros como maestros tenemos que tener en claro que la manera para que yo pueda comunicar correctamente una materia, una verdad bíblica, una doctrina, un texto de la palabra, tiene que ser porque primero lo conozco. Nadie va a poder comunicar algo que no conoce. Imagínate un vendedor de aspiradoras que te vaya y te toque a la puerta y te diga: ay señora, aquí le traigo esta aspiradora finísima, es de la marca más moderna, Telsa, es eléctrica, no es eléctrica, se conecta con el sol, aspira hasta sin movimiento. Y tú le dices: ah, bueno, ¿y cómo funciona eso del Telsa Electricity? ¿De qué se trata eso? ¿Y cómo que no funciona sino que aspira sin movimiento? Explíqueme. ¿Cómo son esos mecanismos? Y que el vendedor se quede callado. Digo: espéreme, tengo que consultar el manual, o espere, hago una llamada a ver qué dice mi jefe. Yo creo que con eso usted ya le cierra la puerta y le dice: no, gracias, otro día, venga cuando esté más preparado, ya no le creo nada. Bueno, igualmente nosotros como maestros tenemos que estar preparados, y por eso es importante que tú leas la Biblia y que te prepares y crezcas intelectualmente con conocer la palabra de Dios y libros inspirados por Dios que profundizan esas verdades o las ponen más digeridas para que tú las pongas a práctica en tu vida. Es muy importante entonces que el conocimiento, número uno, para poder comunicar tienes que tener el conocimiento de lo que estás hablando, sea un conocimiento no solamente por palabras, sino un conocimiento porque eres testigo vivo de que esa medicina, esa receta funcionó en ti. Nadie va a enseñar a diezmar, ni va a poder hablar acerca de la fidelidad en diezmos y ofrendas si no vive la milagrosa función y bendición de ser fieles a los diezmos y las ofrendas. No lo puede hacer porque no tiene una base y fundamento de verdad. Entonces nosotros como maestros nos tenemos que preparar. Cuando seamos expositores de una verdad, nos tenemos que preparar retándonos a nosotros mismos si no la hemos recibido como revelación, diciéndole a Dios: Señor, revélame. Ok, Señor, tú me estás pidiendo que enseñe este discipulado. El tema es acerca del perdón, por ejemplo. Mi maestro hermoso, usted está en discipulado, le tocó enseñar acerca de la verdad del perdón, pero Dios le reargulle en su oración y le muestra que usted tiene una falta de perdón. Bueno, Dios es fiel, Él le va a usar a usted con la debilidad. ¿Por qué? Porque Él se glorifica en su debilidad mientras usted le dé el derecho a que Él se glorifique. ¿Y cómo se va a dar el derecho? Es que usted honra la labor del maestro, es que usted va a ser sincero delante de Él y le va a decir: Padre, gracias por honrarme confiándome este discipulado. Este tema no lo puedo enseñar, no lo estoy practicando, no lo estoy viviendo, es más, no lo acabo de comprender. Ayúdame en mi debilidad y ayúdame y haz el milagro en mí para yo poder soltar el perdón a ciertas personas X o Y. De esa manera, mi amado, cuando usted empiece a dar la clase del perdón, no va a fluir de usted palabras ni conocimiento, sino que va a fluir a través de su boca y de su sonido de sus cuerdas vocales. Va a sonar, es la unción de Dios a través de una vida transformada. Y eso es lo que vale, eso es lo que estamos enseñando, porque el poder de Dios en el Evangelio, la palabra de Dios es poder de Dios. Y ese poder de Dios es el que transforma. Entonces, si yo lo vivo y lo uso, entonces lo conozco. Y si lo conozco bien y me sirve a mí, entonces lo puedo comunicar con excelencia. Muy bien. Vamos a la siguiente slide. Dice, segundo componente, a los 3 componentes de la comunicación. Entonces, es número 1, conocimiento. Vamos a seguir con lo del conocimiento. Y leamos Esdras capítulo 7, versículo 10 en el siguiente slide. Y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué significa inquirir? Es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. ¿Qué es cumplir? Es realizar la función o labor que corresponde. ¿Y qué es enseñar? Es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Entonces, según este slide y sobre todo esa palabra hermosa de Esdras, el cual fue el reformador en la época donde
se recogió de nuevo la ley después de tantos años en el Antiguo Testamento de no haberla estado cumpliendo, este escriba o profeta también vino y él se hizo diligente. Tú a la Biblia la lees, pero la estudias y la meditas. Y para estudiarla, sea la Biblia o cualquier libro de texto que vamos a estar induciendo, discipulando o enseñando, tú le tienes que hacer preguntas. Tú tienes que ser inquieto, o sea, no quedarte con este párrafo, no lo entendí, que ya dejémoslo así, no. Es qué quiere decir, hacia dónde me quiere llevar, por qué dijo esto aquí adelante y atrás dice lo otro, cómo se complementa. Entonces, la palabra inquirir nos da a nosotros la connotación de ser diligentes en buscar, en ser curiosos, en no quedarnos simplemente con las 3 líneas escritas, sino que recurrir a la ayuda del Espíritu Santo, primeramente, a través de la oración y confiando en que Él es nuestro ayudador que nos guía a toda verdad, pero también recurriendo a las ayudas técnicas o operativas, manuales, que son los diccionarios, el mismo Google, Wikipedia y todos los recursos que hoy tenemos a través de online. Pero por supuesto el diccionario bíblico y las concordancias de la Biblia Thompson o la Biblia MacArthur, que son Biblias de estudio excelentes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando nosotros preparamos nuestro corazón para que la Biblia sea ampliada, o sea, que no nos quedemos con solo lo que estamos entendiendo literal, sino que vamos más allá. Cuando encontremos una palabra, ¿cómo así vasijas de barro? ¿Qué quiere decir alfarero? ¿O por qué dice que la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿De qué se trataba el 3 veces te amo de Jesús a Pedro? Entonces, cuando tú haces esas preguntas a Dios, la misma Biblia te va a traer respuestas. Ese inquirir te amplía el conocimiento y te trae revelación. Entonces, el componente de la comunicación no solamente incluye el que tú conozcas bien lo que vas a enseñar, como te hablé ahora hace unos minutos. O sea, lo manejes, lo conozcas, lo aceptes y sea de uso personal, sino que dentro de eso, obviamente, para llegar a eso, tú inquieras, tú busques, tú seas un investigador y uno que le pregunta al Espíritu Santo y a la Biblia acerca de verdades que tú no tienes claras. ¿Para qué? Para ampliar esa revelación. Ahora, una vez tenido en tu vida el cumplimiento la revelación o la respuesta a esas preguntas, obviamente si el Señor te está revelando algo, entonces el segundo componente de la comunicación en el conocimiento es el cumplirlo. ¿De qué me sirve a mí tener la revelación acerca de la fe? Que no es por el oír, no es por ver, no es por vista, sino que es una esperanza en lo seguro que ya Dios dijo, en lo que es Él, en lo que va a hacer Dios. Si yo tengo esa revelación, pero yo no la tengo en práctica, sino que tomo en control y muevo las cosas porque no me quiero esperar, porque no tengo una verdadera fe, entonces yo no estoy cumpliendo, yo no estoy haciendo y realizando la función de lo cual yo fui enseñada. Ahora, el tercer componente es enseñar. Y aquí es donde entra la verdad eterna que yo siempre, para mí, eterna, es de que todos nosotros los creyentes que hemos sido iluminados por Dios, donde Jesucristo vive en nuestro corazón y hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, somos maestros, somos discipuladores. Por eso el Señor en Mateo 28:18 dijo, id y hacer discípulos, y no dijo, id maestros o id pastores, dijo a todos. Eso quiere decir que tú y yo y todos los que estén escuchando y tal vez vean alguna vez este video y no tienen una posición de maestro, algún día Dios los va a usar, no en un aula tal vez, no con un púlpito adelante o una plataforma, sino uno a uno con una persona en la calle, con un familiar a través del teléfono o de esos medios audiovisuales que ahorita se están usando. ¿De qué trata esto? Desde que cuando nosotros tenemos ese conocimiento a través de preguntar y de recibir revelación y ponemos en práctica lo conocido, por ende hay un rebosar de eso para entregarlo. En una de las leyes yo te explicaba, si no estoy mal fue en la 1, es que hay una relación que viene de arriba donde Dios nos da a nosotros y somos llenos, somos transformados, somos sanados y de ahí sale hacia las demás personas. Entonces es lo que nosotros como maestros tenemos, ese llamado o esa pasión por comunicar la verdad transformadora de Dios
que obró primero en nosotros, queremos que todos los demás la conozcan, al menos a los cuales nosotros tenemos influencia, ¿ok? Entonces yo te invito a que nunca te sientas de menos, sino que al contrario veas que uno a uno se puede cambiar el mundo, por lo pronto el mundo a tu alrededor. Vamos a la siguiente slide. El segundo componente son los sentimientos. Vamos a leer, dice, los sentimientos es algo que siento. Es el factor emocionante. Si yo digo que estoy comprometido con la verdad de la palabra de Dios, entonces debe de reflejarse en mis valores, en lo que yo estimo, en lo que dedico mi tiempo y dinero, en lo que me hace estar entusiasmado. Y ahí vendrían entonces unas preguntas. ¿Qué es lo que hace arrancar tus motores? ¿Se manifiesta en tu enseñanza? Y dice, si la verdad no nos ha emocionado, seguramente tampoco ha cambiado nuestro comportamiento. Y ahí yo le doy un aplauso al escritor porque es bastante romántico y bastante apasionado. Y creo que esa pasión es contagiosa, viene inspirada del Espíritu Santo. Y a esa pasión fue de las que se me pegó a mí. Y le ruego a Dios en el nombre de Jesús que se te pegue. ¿Por qué? Porque si a ti no te emociona las verdades del evangelio que te transformaron, que estás viviendo, y eso no te motiva entonces a enseñarlas con pasión y con fuerza, entonces ¿qué lo va a hacer? ¿Qué es lo que te está motivando? Como maestros nosotros tenemos una pasión. Yo recuerdo que cuando yo recién empecé a recibir tantas revelaciones que me iban transformando, porque siempre la primera vez que recibí un discipulado, los maestros que me dieron, que Dios me permitió tener, fueron 2, pero la dama que me correspondió en el discipulado más largo que tuvo, ella decía eso, la palabra se mastica para sí mismo. Si no te la comes tú, entonces esto no es para otros. Y entonces siempre entendí que la palabra era un alimento propio, personal, no para evaluar, no para conocimiento intelectual ni para mirar a otros. Entonces cuando yo veía esas verdades transformadoras en mí y que yo veía el resultado, es como cuando te recomiendan una medicina o un tratamiento herbal o algo natural, que por ahí andan tantos de moda y te funciona, tú dices, esto lo tienen que saber mis amigos. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo necesitan. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta. Si a mí me sirvió, a ellos también. Entonces yo no me voy a quedar callada. Yo les voy a decir, les voy a mandar la receta, les voy a dar el link, les voy a soplar todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me funcionó. Entonces, esto es lo que en los sentimientos se trata. Una cosa es el conocimiento, pero porque tienes que estar preparado, tienes que tener la base, el contexto bíblico, pero otra cosa es la pasión, el sentimiento, lo que viene dentro de ti. ¿A través de qué? A través de la transformación y de la utilidad de la palabra y del tema a enseñar que funcionó en ti. Tú no puedes vender el evangelio como que, esto es así nomás. El maestro aquí, Hendricks, hablaba de eso, de que lamentablemente a veces se explica estas verdades bíblicas como si estuvieran vendiendo un bulto de papas, y eso lo dice él a veces tan crudamente que habla, pero en algunos sectores de la iglesia cristiana lo es así. Y no, la verdad bíblica, transformadora y poderosa de Dios, de su palabra, es algo que nos tiene que emocionar, es algo que nos tiene que hacer vibrar y en eso transferir ese sentimiento a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablándole a personas muertas, no estamos hablándole a entidades o corporaciones, estamos hablándole a hombres y mujeres de corazón, a hombres que tienen sentimiento, ¿ok? Entonces es importante que entendamos que nuestra comunicación tiene que involucrar el sentimiento. Y yo personalmente aquí ahora en clases de maestro como este tema no he involucrado mucho mis testimonios personales y he estado muy temática por lo que la materia lo da, pero realmente cuando predicamos o cuando estamos en un grupo cerrado y más privado, la enseñanza que el Señor me ha dirigido precisamente ha sido a través de esto, y he podido dar testimonio, lo he podido ver, cómo el abrir mi corazón y el mostrar mis debilidades y mostrar obviamente dando testimonio de cómo Dios me transformó a través de una verdad bíblica, hace que las personas no solamente sean inspiradas, como hablamos la semana pasada, sino que les impacte ver que la verdad de Dios funciona, que esa medicina es definitivamente la mejor, y ellos entonces van hacia allá.
Entonces yo te animo a que en tu comunicación como maestro no estés tieso, no estés serio, no abras tu corazón, tú muestra tu corazón. Es importante también dejarte ver tu sensibilidad y sobre todo que se note que Dios ha trabajado en ti a través de esas verdades que estás impartiendo. Vamos al siguiente. El tercer componente de la comunicación se llama acción. Es algo que estoy haciendo. Lo que usted es mucho más importante que lo que usted dice o hace. Así que cada vez que enseñe, pregúntese. Yo le pido que esta slide, la número 11, usted la repita y se la aprenda casi siempre que vaya a estudiar para dar una enseñanza. Tú te hagas esas preguntas. ¿Qué es lo que sé? ¿Y qué quiero que ellos sepan? Número 2, ¿qué siento? ¿Y qué quiero que ellos sientan? Y número 3, ¿qué hago? ¿Y qué quiero que ellos hagan? Wow, en esas preguntas hay una indicación acerca de una transferencia de unción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como maestros somos claros acerca de que lo que soy, no lo que digo, no las palabras que proclamo, no el texto o el PowerPoint que estoy dando, sino el integral mío, o sea, todo lo que yo soy, lo que siento y lo que hago, es lo que yo estoy transfiriendo. Entonces, déjame decirte que ahí se cumple mucho la ley 1, donde dice que el maestro es un estudiante continuo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de crecer. Tenemos que mantener siempre creciendo, porque tú estás enseñando y en este caso no sé cuántas personas van a mirar el video. Por lo pronto lo han mirado 23, 16 que son los alumnos. He visto otros views de otros videos. Tú no sabes lo que tú vas a enseñar, a cuántas personas va a llegar o cuántas personas va a impactar. Entonces, tú tienes que ser íntegro de una sola pieza. Y cuando tú enseñes, por eso enseñas desde una vida llena, de una vida que fluye, de una fuente de agua viva, no de una fuente estancada. ¿Sí? Porque lo que tú eres es lo que ellos quieres tú que ellos sean, y aún más. Pablo así lo decía. Vamos a mirar unos textos bíblicos adelante en la siguiente slide. Dice, 1 Corintios 11, en el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es asombroso lo que dice Pablo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y dice aquí, imitar, acción y resultado de realizar una copia idéntica de algo. ¡Wow! Nosotros somos vistos por muchos ojos. El maestro es un mentor, el maestro es un modelo. El maestro es alguien que debe de ser como una figura a la cual nosotros miramos como patrón. No porque nos miren como que la gloria sea nuestra, sino como Pablo decía, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces asegúrate, así como yo me tengo que asegurar como maestra y ahora delante de ustedes, no solo por honrar a Dios, al líder que me dio la confianza de yo estar dando esta clase, sino por honrarte a ti y por la responsabilidad tan grande que hay el que uno hable y enseñe esto y traiga agua sucia. Porque acuérdate que esto es espiritual. Entonces, si tú amas a Dios y tú estás delante de Dios y Él te ha dado esa responsabilidad, sea para niños, jóvenes o adultos, sea en una grande congregación con un auditorio pequeño de 3, de 5, de 20 o de 200, es nuestra responsabilidad. Entonces, ser imitadores de Cristo. Sí, por eso el componente número 3 de la acción implica una vida en santidad, implica una vida que va en el perfeccionamiento continuo, donde vamos dejando atrás todo el pecado que nos acecha y nos empujamos hacia adelante a alcanzar la meta. O sea, que estamos con los ojos puestos en Cristo, sabiendo que todos los días la gracia del Señor es nueva con nosotros y sus misericordias, pero que yo tengo que ser consciente de que debo de cuidarme, mis pasos, mis mentes, ¿sí? Tanto el cuerpo, los ojos, las manos, a dónde van, qué pensamientos están atravesando. Entonces, en la acción, nosotros vemos como personas, como maestros, vemos la acción de Dios y poderosa del Espíritu Santo sobre nosotros transformándonos. ¿Por qué? Porque conociste esa verdad, ¿sí? Como los otros dos primeros componentes. Conociste la verdad y la sentiste apasionadamente. O sea, indagaste, recibiste la revelación y le diste el derecho a Dios
de que Él accionara en ti el cambio. Y ese mismo cambio y esa misma unción, y puede que sea mayor, porque tu audiencia tiene sed. En tu audiencia va a haber personas que tengan ganas de mucho. En tu audiencia puede haber personas que sean radicales. Yo recuerdo cuando estuvimos dando unas clases en la Escuela de Superación Personal y a los líderes, sobre todo, 2 personas en particular. Obviamente no puedo decir los nombres, pero estos 2 estudiantes, hombre y mujer en diferentes años, se caracterizaron por ser personas radicales con la palabra. Y ellos, yo les enseñaba una cosa y venían y me preguntaban. Y luego cuando yo veía, lo estaban haciendo, pero a cabalidad. A ratos hasta yo le decía, ojo, cuidado, va a pasar el tiempo del fariseísmo, no te me hagas religioso fariseo, porque luego ponían a juzgar. ¿Por qué los otros no lo hacen? ¿Por qué? Porque tú tienes una pasión y estás inundado de ese deseo de obedecer y el otro lleva otra velocidad. Entonces, estas personas, según cada uno su hambre, su sed, cada uno va a desarrollar un un proceso, una rapidez en el proceso. Pero tú como maestro tienes que ser muy responsable y diligente en enseñar estas verdades desde un punto de vista tuyo, como un vaso digno, como un vaso de agua fresca, como una persona que trae una unción, que cuando imparte esa palabra, y déjame decirte esto, no se trata solo del conocimiento, se trata de que cuando tú te unes a Dios con esa verdad que conociste y te transformó, el Señor pone en ti un poder sobrenatural que a veces ni lo entendemos porque no es de nosotros, obviamente, y cuando hablamos salen palabras que las demás personas están escuchando de una manera diferente o una manera súper poderosa que uno ni cuenta, y obran esas palabras y esas enseñanzas, obran de manera sobrenatural en el estudiante. Entonces, ojo con la acción. Tú tienes que ser un maestro que es lo que dice ser, ¿sí? No solo de palabras, que dice y enseña acerca de diezmar y no diezma, que enseña acerca del perdón y tiene 3 personas que no ha perdonado, una persona que habla acerca de honrarle la autoridad y resulta que te pasas por encima todas las autoridades civiles y eclesiásticas. Entonces, nosotros tenemos ese llamado a la santidad como toda la iglesia, pero al ser nosotros fuente de comunicación de las verdades, sobre nosotros está en estos hombros reposa la gracia de Dios y la responsabilidad para aplicar esas verdades. Y yo le doy gracias a Dios por ese privilegio. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos de ese corazón sincero y con esas ganas, mi amado, de verdad cumplirle al Señor y ser usados por Dios para que otros conozcan esas verdades, Dios te da la capacidad para entender la palabra y ponerla por obra. Y en su inmenso poder, te transforma de una manera sobrenatural sin que tú te des cuenta, o sea, ni siquiera calculadamente, no, obran milagros, se obran milagros en ti, milagros que también con esa unción tuya que es de transformación, se van a pasar a obrar a los estudiantes que anden con ese mismo sentir, el sentir de aprender y poner en práctica. Eso es la educación, eso es la enseñanza, es impartir conocimientos a otros que no lo saben, que no lo conocen, para que ellos lo hagan. Entonces, es un privilegio, es maravilloso. Vamos a mirar ahora adelante con la otra slide, si tú te vas conmigo. Después de la acción, seguimos entonces con las palabras que comunican. Las palabras que comunican deben ser tanto lo verbal, que es principalmente hablado y escrito, como lo no verbal, que son las acciones, el lenguaje corporal. Ambas formas deben de ser congruentes. Y aquí viene una pregunta de examen. Dice, lo que usted diga debe corresponder con lo que ellos vean. Y si tú ves en el slide, en los recuadros azules, la mamá lee un libro y el niño está a sus piernas leyendo un libro. Los señores caminan en la calle con las manos atrás y el bebé camina atrás con las manos atrás. Entonces, todos los que somos maestros vamos a ser modelos para que otros nos inspiren, amado. Entonces es importante que tú tengas tanto un lenguaje verbal, lo que enseñas, lo que estás poniendo en esos PowerPoints o en esos textos, pero lo que haces. O sea que esas son palabras que comunican, tus actos, mi amado, tus actos. Vamos al siguiente slide, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Esto dice aquí, el cristiano por lo que sabe, siente y hace, demuestra convincentemente el poder de la gracia de Dios. ¡Wow! Si vemos la gráfica, es una oruga que luego se pone en el cucuyo, creo que le dicen, y luego se convierte en una hermosa monarca, mariposa monarca. La palabra de Dios hace esa transformación en nosotros. Nosotros tenemos que entender que la palabra que nosotros enseñamos es poder de Dios para salvación. Y eso es con la gracia y el poder de Dios que Dios nos va a usar para hacer esa transformación. Y ese es el objetivo de nosotros como maestros. Que la enseñanza que Dios nos permita hacer procure o promueva y ponga dentro de ellos tanta poder de Dios y tanta palabra que haga que el estudiante sea transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Palabra de Dios dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este capítulo de la Biblia yo creo que no necesita explicarse, pero como tú puedes ver, hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo y es persiste. Nosotros tenemos que persistir en lo aprendido. La palabra de Dios es eterna, pero nuestra memoria no es 3M sticker. Nosotros tenemos que mantener como maestros y ahora como estudiantes continuos, tenemos que mantener una disciplina de lectura bíblica. No es porque hayas leído 1 o 2 veces la Biblia no es suficiente. Tienes que seguir de continuo leyendo con planes devocionales y con estudios que te permitan persistir en lo aprendido y saber que lo debes de guardar. Acuérdate que nosotros como maestros instruimos, pero también debemos seguir siendo instruidos por Dios. Como cristianos creemos que la autoridad y la inspiración de las escrituras, muchos sabemos que la palabra de Dios es poderosa y que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte y sobre el enemigo, pero la verdad a veces para comunicarla al mundo nos saltamos del contexto, no lo hacemos de la manera adecuada. Tal vez lo vivimos nosotros, lo conocemos a través de nuestros pastores, pero no lo vemos y no lo ponemos en práctica de una manera real. ¿Por qué? Porque tal vez hay alguien que nos lo está robando, que tal vez es el enemigo. Tal vez pueden ser la pasividad o los temores a exponerla, temor al hablar en público, temor al ser criticados, al ser juzgados, a equivocarnos. Entonces, la comunicación, cuando nosotros nos disponemos a comunicarla y nos preparamos para ello, es el medio para entregar verdades que han sido entregadas desde que el Señor Jesucristo vino. Y Dios nos ha dado el privilegio a ti y a mí de estar así en ese llamado. Entonces, anímate a continuarlo. Vamos a seguir con el siguiente slide. Dice, el balance de la comunicación. ¿Cuál es? Es entre el contenido y la comunicación, los hechos y la forma, lo que usted enseña y cómo lo enseña. ¿Por qué hablamos esto? Y esta es la introducción ahora al tema práctico y pedagógico de esta lección, de esta ley de la comunicación. Obviamente, estos primeros minutos que han pasado, hemos hablado acerca de la parte del contenido, de los hechos, de lo que usted enseña, quién es usted, ¿sí? De lo que Dios obró en ti. Entonces, ahí nosotros estamos en la parte de la forma, pero ahorita vámonos a la parte de la forma. Es la comunicación, la parte pedagógica de comunicar el mensaje, de cómo enseñarlo. Entonces tiene que haber una balanza. Yo no puedo ser una persona súper transformada por las verdades bíblicas, apasionada por una verdad que transformó mi vida y que amo a Dios, pero entrego el mensaje de manera irregular, inconsistente, con malas posturas, con mala técnica, sin audiovisuales, sin unas herramientas para el estudiante. Entonces, en estos últimos minutos vamos a ver de manera práctica cuáles son las formas pedagógicas para entregar el mensaje. Y yo te reto, mi amado, que si tú no tienes computadora,
te consigas una computadora. ¿Por qué? Si no la sabes manejar, aprende a manejarla. ¿Por qué? Hoy el mundo moderno nos está comiendo el tiro, va adelante, y no sé cuál es tu edad. En mi caso, gracias a Dios, yo lo sabía, pero he motivado a otras personas que lo han hecho a aprender a manejar lo básico de la computadora. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas que ayuden de manera visual, práctica y pedagógica a que los estudiantes aprendan de una manera práctica. Es importante tener esas herramientas. Si no las tienes a tu mano y tienes que hacer una clase, busca ayuda dentro de la iglesia. La iglesia tiene la parte administrativa con nuestra hermana Rosy y otras personas que ayudan, que pueden facilitarte recursos, pero no te quedes escaso. ¿Por qué? Porque el estudiante lo amerita. Es necesario para hacer un trabajo con calidad. Entonces yo te recuerdo que están a disposición, busca las clases, busca herramientas, también hay aplicaciones en los teléfonos que pueden utilizar. Pero entonces ahora entremos al tema de la forma. ¿Y qué cosas requiere la comunicación? La comunicación requiere preparación y presentación. ¿Sí? ¿Qué es la presentación? Preparación. Se le da forma y estructura, necesita ser empaquetado. La presentación incluye la dicción, el volumen correcto de la voz, variación, entonación, ritmo. Esto está en las páginas 86 y 88. Entonces, mirando esos dos slides, podemos ver, mi amado, que ese gran poder y ese hermoso tesoro que Dios te ha dado en ese vaso de barro que eres tú, que está ahí adentro y que está ardiendo por ser entregado, y tú tienes toda la pasión para darlo al público, darlo a tus estudiantes, niños, adultos, tiene que tener una buena forma. Y esa buena forma, esa buena empaquetada, hay con dos cosas: la buena presentación, la buena preparación. Yo lo presento bien a través ¿de qué? Vamos a mirar el siguiente slide. Lo presento a través de una introducción. Todo el mensaje tiene que tener una estructura. La estructura comprende introducción, cuerpo, contenido, ilustraciones y conclusión. Ahora, la introducción, ¿qué es? Presenta el tema para captar la atención para el resto del tiempo. El cuerpo es la exposición cuidadosa del tema principal o texto. Las ilustraciones son ayudas visuales y la conclusión es el resumen de lo enseñado y llamado a la acción. Muy bien, ¿qué es esta estructura de la presentación? Es la manera temática y técnica de hacer una buena presentación de un tema a enseñar, sea un libro, sea el discipulado, sea aún una predicación. En la introducción, tú tienes que conocer el tema. Obviamente conoces de dónde viene y hacia dónde va. Tú tienes el objetivo claro, hacia dónde quieres llevar a tu audiencia, a tu estudiante. ¿Cuál es el tema que vas a enseñar? O a predicar, o a discipular. Muy bien, con ese conocimiento crea una introducción. La introducción es lo que yo llamaría a niveles de comercio el elevator pitch, o la altura, el tiempo en el elevador para presentar algo. Son los primeros 60 segundos, no tienes más, ojalá hasta menos, dependiendo del tiempo que tengas de tu enseñanza. Pero son 1 minuto, 2 o 3, si es una hora que tienes, para llevar a tu audiencia a una posición de atención. Si tú no haces una buena introducción y empiezas con el tema y no ni siquiera les das para dónde los llevas, ellos van a estar perdidos. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué me está hablando de Sansón o de Samuel? ¿De qué se trata hablar de los leones? Van a estar perdidos. Cuando tú das una introducción, tú les estás diciendo que en los siguientes 20 minutos en general los vas a llevar a recorrer la historia de los leones, por ejemplo, que no se comieron a Daniel porque Daniel era un hombre justo delante de Dios. ¿Sí? Quieres enseñar los milagros poderosos de Dios sobrenaturales. Entonces, das una introducción donde dices, vamos a mirar los milagros poderosos de Dios con algo tan natural como un león muerto de hambre. Con eso ya, si son niños, digo, oh, ¿qué pasó? Aquí un león que está muerto de hambre y no se comió una carne fresca. Entonces ya llamas la atención, capturas esa atención y entonces tienes tus 20 minutos, 15 minutos para dar el cuerpo, el texto, o sea, la parte nutrida, la verdad bíblica, las citas bíblicas, el ABC, el 1, 2, 3.
La introducción tiene que ser creada con mucho cuidado dependiendo de la edad de tu audiencia. Es importante que tú conozcas con quién vas a estar hablando. Sí, dependiendo del contexto social, económico, cultural, sexo, edad. Recuerda bien eso. Si no conoces tu audiencia, entonces haz algo general. Y de tu habilidad depende, cuando ya veas cómo es tu audiencia, hacer cambios y ajustes. Eso, por supuesto, como lo dice bien el libro que tú ya leíste, todo se adquiere con la práctica. Mi amado, no te preocupes. Ahorita tú estás poniéndote el cinturón y apenas te estamos diciendo cómo poner el drive, cómo frenar y cómo manejar derecho. ¿Te acuerdas de la manera de aprendizaje inconsciente, consciente? Bueno, para ahí vamos. Entonces, en esta parte de la introducción es donde tal vez el predicador o el maestro se va a gastar más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser creativo, tiene que ser atractivo, tiene que ser práctico y tiene que ser pegajoso. Recuerda muy bien que dependiendo de la edad, asimismo, tiene que traer una connotación alegre, una connotación de su edad, divertida. Hoy en día la gente que tiene los oídos abiertos mucho a cosas que lo animen, que lo levanten. Notas negativas, pierdes la atención. Entonces, prepara tu introducción con mucha oración, escríbela 2 y 3 veces y recuerda que la práctica también hace al maestro, pero una práctica bien hecha, de las cosas bien hechas y coordinada. Ahora, el cuerpo, el contenido. Tú no puedes desarrollar un cuerpo o un contenido en tu enseñanza si tú no conoces el tema. Tienes que tener tu Biblia de tu estudio, tienes que tener tu libro base, tienes que sacar los puntos principales, las partes que tú resaltaste, porque cuando tú estudias para enseñar, tú tienes una Biblia de estudio con muchas marcas, lo que vas a marcar, lo que vas a enseñar. Si tienes 2 o 3 citas para soportar esa enseñanza. Tienes el libro base o el tema que te dio la iglesia para enseñar dependiendo de dónde estés ubicado. Y obviamente tienes que tener hojas donde tú has puesto tu resumen y explicación personal de cómo tú entendiste el tema. Ya con eso tú desarrollas el tema. Haces el 1, 2, 3 o el ABC, los puntos que quieres enseñar. Ese cuerpo tiene que ser que vaya al grano. Y ojo, divide el tiempo. Si tú tienes 15 minutos, la introducción son 2, 3 minutos. El cuerpo, que sean unos 15 minutos más, ahí ya llevas 18. Y 2 minutos para la conclusión y ¡pum! Tienes 20 minutos para una enseñanza. Si tienes más tiempo, entonces asimismo divide tu tiempo. El manejo del tiempo es tu responsabilidad. Ten tu celular a la mano y lleva tu tiempo. O también puedes hacer que cada hoja es una parte del cuerpo y esa hoja significa 5 minutos. La siguiente hoja, otros 5 minutos. Y asimismo tú te controlas el tiempo para que no se te quede tema sin ser dado. Ilustraciones. Como te dije anteriormente, necesitas recursos, necesitas computadora, necesitas láminas. Para niños, ojalá los puppets, dibujos, juegos. Aún dulces, comida. Para adultos, a veces ilustraciones entre nosotros mismos, pero como ahora yo lo estoy haciendo, que es lo más práctico que pude traer, es a través de este sistema de un video grabado poniendo los slides e imágenes visuales donde ustedes vean, como en este caso, el slide que les puse es un joven diciendo, sí, lo logré, he cumplido la estructura. Ahora, la conclusión. En la conclusión, hay 2 cosas importantes de la conclusión y es donde tú vienes y haces el cierre, como que el cinto de oro con lo cual la enseñanza toda se rebasa. ¿Sí? ¿Qué conclusión trae la principal? El punto más importante que tú quieras que ellos aprendan. Y obviamente el llamado a la acción. En el llamado a la acción, si estás en una clase de discipulado, hermoso una oración, hermoso interceder por ellos, en una predicación, cuanto más. Pero en ese llamado a la acción es siempre motivar a los estudiantes a que ellos hagan los cambios. Ahora vamos a la siguiente slide y vamos a mirar en la presentación. Y en esto vamos a detenernos un poco. Dice, vamos a leer primero. Su mensaje necesita lo que llama la dicción. Hablar con claridad, pronunciación, volumen de la voz, entonación de la voz, lenguaje corporal. Cuide sus distracciones, la presentación personal, la presentación o el equipo, el ambiente del salón y los estudiantes, y ahí usted ve una imagen pequeñita, ahora vamos a hablar de eso.
Miremos entonces de qué se trata ahora lo que es la presentación. Ya miramos entonces la preparación, vamos entonces con la presentación. Esto habla de la parte técnica, audiovisuales y yo mismo como maestro. Vamos a hablar primero de nosotros. La dicción. ¿Qué es la dicción? Tiene que ver con todo lo que estoy ahorita haciendo, nuestra pronunciación, nuestro tono de voz. Es muy importante que tú mantengas la atención de tu estudiante, de tu audiencia. Si tú siempre hablas con un tema y siempre hablas en el mismo tono y no aplicas ningún volumen y el volumen es siempre regular, yo te aseguro que después de 10 minutos tu estudiante va a estar bien dormido y aburrido. ¿Viste la diferencia? Tú tienes que tener un nivel de voz y estar llamando la atención, cambiando y modulando. Y si vas a decir algo importante, ojo, levanta la voz de una manera agradable. Decir, esto es para recordar o dile, tomen nota. O recuerda, palabras como esta, presta atención, o esto, que no se te olvide. Palabras como esta, o repite conmigo. Los sistemas de repetir no es porque queremos que la gente es como, ay, sí, para muñecos y quién sabe qué, como otras personas dicen y critican. Es una metodología para la enseñanza, porque la repetición hace que haya memorización. Entonces, cuando usamos medios como esos, es para que el estudiante no solamente se active y se despierte, sino que también active su cerebro. Ahora, ojo con la pronunciación. Recuerdo hace unos pocos días, yo llevaba, ¿cuándo fue? En marzo creo que empecé con Reflexiones con Jimena, que la pastora Maribel me dio la invitación tan hermosa para participar en la página de ustedes, de la Iglesia El Shaddai aquí en Facebook. Yo estaba oxidada, llevaba yo creo que más de 5 meses sin enseñar y aunque practiqué esa tarde antes de empezar el video, de verdad que se me notaba los nervios o tal vez se me notaba el estar estática. Por eso vuelvo y te recuerda que esto se logra con práctica y repetición. Práctica, repetición, empeño y disposición. Ahora, pasado un mes o más de un mes de estar dando las reflexiones 2 días a la semana y ahora los miércoles en esta hermosa clase, pues ya las habilidades de lo que Dios siempre me ha estado capacitando por años volvieron a resurgir por la práctica. Entonces, recordé la pronunciación, el mover bien los labios, no hablemos con la boca cerrada porque entonces hablo muy rápido y entonces me enreda la lengua y no me entienden. Yo tengo que hablar con dicción, pronunciando bien las vocales, haciendo los acentos y hablando con las comas según sea necesario, puntos aparte, haciendo los descansos. El volumen de la voz es bien importante, mi amado. Si su tono de voz, como a mí me pasa, es bajo, yo pido micrófono. Si no hay micrófono, pido que los alumnos se acerquen, que no estén dispersos en todo el salón. Y lo digo, mi voz es baja. Ahora, si usted habla muy alto, entonces también tenga cuidado de no dañar el tímpano de sus estudiantes. La entonación de la voz, ¿para qué se usa, mi amado? La entonación sirve precisamente para dar énfasis a las cosas importantes que tienes que decir. Cuando tú entonas, tú estás dejándole saber que esa palabra o ese mensaje es muy importante. Y ellos, esto es importante, lo tengo que tener en cuenta. Y mucho cuidado con el lenguaje corporal. Ahorita voy a mostrarle unas fotos acerca de cómo es el lenguaje corporal y como usted está viéndolo en ese slide. Hay errores en la presentación. Si ven el primero en su mano de los 3 hombres allí, él está jugando con las piernas. La levanta, en la primera está mirando para arriba, luego está todo desgarbado. En la señora de abajo, ella está nerviosísima, secándose el sudor con los ojos de asustado. El joven del medio, o casi joven, está todo desfachado, manos cruzadas, todo distraído. Y el tristemente bien presentado en su corporal de las gafillas y de la computadora está asustado. Algo le pasó, seguro se le perdió el slide y él no puede disimular el impacto y está todo nervioso porque algo se le salió del lugar. Entonces, si tú miras bien, observa bien esas figuras, quiero que repases porque estas son las posturas incorrectas. Nosotros tenemos que tener cuidado con errores como mostrarnos muy nerviosos, ser demasiado informales, mostrando desgano o dejando notar errores que ojalá nadie de los estudiantes se dé cuenta, sino que queden en el backstage, o sea, solo en nosotros y quienes nos ayudan.
Si vamos al siguiente slide, como ves, hay una señora muy bien vestida, tiene posiciones en sus manos, cómo mueve sus manos, cómo está su cuerpo, el señor con su audiencia parado de una manera muy elegante, vestido y con su cuerpo bien erguido, y nuestro expresidente Obama de una manera hablando con sus manos prácticamente en un lenguaje corporal, haciendo con su mano un gesto de decir así es que ese gesto te lo dice todo. Entonces, como vimos en esas figuras, el lenguaje corporal puede hablar mucho más o dañar el mensaje de lo que estás diciendo. Si tú estás enseñando y bueno, ya entonces pues Dios salva y Él te ama tanto y la verdad que tienes vida eterna y cuando te mueras pues seguro vas a ir al cielo. Yo creo que ahí le dijiste pues quién sabe, no impartiste nada de fe. Y si tú estás así todo desgarbado y así como aquí te voy a enseñar, ¿qué estás mostrando? Falta de respeto. Entonces es bien importante que tú conozcas esas posiciones y esos errores para que los evites. Yo te aconsejo, mírate en el espejo. Si quieres hacer un buen papel en tu desarrollo como maestro, recibe críticas constructivas de tus hijos, de tus esposos, de tu líder. ¿Por qué? Porque muchos te miran. No lo tomes a la ligera. No es para que te vanaglories, no es porque, ay, yo quiero lucir bien y que me miren, pero sí porque la excelencia del Espíritu, de la palabra de Dios, requiere excelencia en nosotros como sus portadores de ella, ¿no? Entonces prepárate, mírate en el espejo cómo lo estás haciendo. Una cosa muy importante en cuanto a esta presentación y en cuanto a la dicción es pronuncia bien las palabras, ten buen vocabulario, ojo con las palabras, como yo al principio como colombiana, que ya no se me nota tanto, traía muchas palabras colombianas que me tocaba luego explicar. Mientras que no tengas ese problema, porque toda tu audiencia es mexicana o ya no tienes palabras muy de tu cultura, entonces es ok, pero si tienes eso, ten cuidado con eso y si se te salen, procura siempre dar una explicación y un significado para que no dejes perdida y confundida a tu audiencia. Otra cosa también bien importante en cuanto a la presentación o al lenguaje corporal tiene que ver mucho con lo que es, y ahí lo hablábamos ahorita, el volumen de la voz. Si tú no tienes esa modulación, vas a aburrir a la gente. Ten cuidado con eso y sobre todo cuando tú mires que tu enseñanza es interesante en ciertos puntos, hazlo intencionalmente porque te aseguro que uno que otro se está durmiendo. A veces se nos duermen los estudiantes y no es tu culpa. Y tú no le estás enseñando a uno solo. Acuérdate que es un grupo en general y cuando veas personas así, no te desmotives, no te desanimes. Haz un aplauso, algo que nos enseñaba alguien otra vez, es acércate un poco más a esa persona, trata de hacer un movimiento que la persona te mire y ya cuando lo mires a los ojos, él va a entender que tú sabes que él se está durmiendo y no es que le llames la atención públicamente porque no lo vas a hacer, solamente un contacto visual y la persona va a retomar la atención y a la clase y a ti. Ahora vamos a mirar algo que me gustó mucho la imagen que encontré y es cuidado y una bomba. Cuidado con las distracciones. Hay dos formas. Las distracciones dentro del creyente como individuo, que es como te decía, se te durmieron los estudiantes. Estas no se pueden controlar, pero debe entenderse que estarán presentes. Luego la número 2 son las distracciones fuera del creyente, tales como la temperatura del salón, entrada de una persona, mal función del proyector, etc. Debemos controlarlas hasta donde nos sea posible. Entonces, ojo con esto. En una de las slides yo decía, la presentación personal es una distracción también. Entonces, las distracciones son una bomba de tiempo. ¿Por qué puse esa bomba? Por eso, porque te pueden explotar y te dañó toda la clase, mi amado. Tienes que tener cuidado. Antes de entrar a tu salón de clase, obviamente llega a tiempo. Mira cómo está el ambiente, mucho calor, mucho frío, te distrae la gente. Los asientos, posición de las sillas, cómo están, tus herramientas. Checa que esté funcionando el proyector,
que tu PowerPoint funcione, que las letras no se salgan de contexto o de la figura de la proyección. Checa tu sonido, si tienes micrófono, si tienes que repartir hands notes o papeles, que las copias estén listas, no llegues tarde a tu clase. Y una cosa bien importante, por favor, tu presentación personal. Damas hermosas de cuerpos espectaculares. Los cuerpos espectaculares, pero muy tallados, hacen que la atención se torne a tu cuerpo y no a la materia. Y por más que el hombre quiera ser santo y santificado, si tú estás muy apretada, se va a dañar, no va a agarrarlo todo. No es religiosidad, con todo respeto te lo digo, más cuando estás de maestra. Ahora, para los hombres, lo mismo. Tu postura, tu manera de vestir es importante, tu peinado, tu presentación personal. Muchas veces tenemos que hablar de cerca, acercarnos a un alumno, tu higiene, tu aliento, tus manos, tus zapatos, zapatos limpios, ropa decente, que nada que sea llamativo, no tienes que estar de traje y corbata y de vestidos lujosos o suntuosos, pero sí bien presentado. La profesión lo merita, eres maestro de la palabra de Dios. Llega a tiempo, prepara tu salón, cuida tus herramientas y equipos técnicos y cuídate a ti mismo en tu cuerpo, tu vestimenta y tu higiene personal. Y aquí en uno de los slides, ahí lo pongo de nuevo, en la última parte les puse los estudiantes. Y hay un estudiante con la mano levantada y con muchas preguntas. Ese también es un factor de distracción que a veces es de mucho provecho cuando hay un estudiante que participa. Pero cuando vemos que es un estudiante que no solo participa, sino que le gusta llamar la atención y quiere ser el segundo maestro, tenemos que ser muy prudentes, amorosos y pacientes para poder tomar el control de la clase y no cederlo a este tipo de estudiantes, que déjame decirte, casi siempre vas a encontrar uno de esos en discipulado, personas que ya han recibido discipulado y que van ahí para volver a repetir, porque quieren estar o porque no son maestros y están buscando su posición de maestro. Entonces, pues que lo hagas a tu mano, a tu lado contigo y sea mi asistente. Qué bueno. O de otra manera, si es insistente y sabemos que está saboteando un poco, entonces con mucho amor dice, hermano, con mucho gusto le respondo sus preguntas al final de la clase. Escríbala en una hoja y hablamos al final. O espéreme un momento, hermano, le damos la oportunidad a otro estudiante a manifestar sus preguntas o compartir sus aportaciones. De esa manera no vas a ofender a nadie, nadie se va a sentir lastimado y tú vas a tener siempre el control de la clase, porque esa es una de las distracciones más habituales que hay en las iglesias cristianas. Ahora, último slide y para recordar, ¿qué es lo más importante o al final para que el maestro siga creciendo? Es la retroalimentación. Como maestro, usted necesita obtener retroalimentación. La función de la retroalimentación, sin ser de los que más se mencionan por los docentes y sin ser de los que más importancia se le otorga, constituye sin dudas un instrumento eficaz, tanto para el profesor como para el estudiante, sobre los logros y deficiencias que se van presentando durante el proceso de enseñanza o aprendizaje. Como maestro, quiero saber qué saben los estudiantes, cómo se sienten y qué están haciendo. En la página 91 esto nos lo dice. Quiero que miren abajo en esa slide qué preguntas dice. Dice, preguntar al estudiante, ¿comprendiste? Ahora, pedirles algo por escrito. ¿Cómo puedo aplicar esto a tu esfera de influencia? Y luego preguntar a la clase, ¿tienen preguntas? Recuerden que la retroalimentación constituye sin lugar a dudas un instrumento eficaz para alentar tanto al profesor como al estudiante sobre sus logros. Esa es una frase bien importante. La retroalimentación nos estimula. Mi amado, no hay nada mejor que una crítica constructiva. Si no eres capaz de soportar una crítica constructiva o una nota donde que te digan una verdad, es porque entonces hay mucho orgullo en ti. Lo más hermoso que hay es cuando nosotros podemos ser retroalimentados por nuestros estudiantes y saber que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque todos estamos en vía de mejorar. Nunca hemos llegado a la cúspide. Entonces, el darle el derecho al estudiante a que te diga cómo mejorar la clase o saber que no han aprendido del todo, te reta a que lo hagas mejor, a que
prepares mejor el tema o que busques una manera más creativa de llevar esa verdad a ellos. Entonces, usa la retroalimentación, por favor, y no te olvides de esas últimas preguntas que tienes ahí. Esas preguntas le van a servir mucho a tu estudiante y a ti para realmente aprender. Y finalmente, que lo que es usted es mucho más importante que lo que usted dice o hace. Esta es una de las palabras o de las leyes que nos dice esta ley de la comunicación. Te doy muchas gracias por tu atención. Te pido que estés conectado entonces el miércoles a las 6 de la tarde con la siguiente ley y sigamos adelante, maestros, líderes de este nuevo tiempo en la Iglesia de Cristo Jesús. Dios les bendiga.